Estuvimos hablando acerca de la historia de Dios y nuestra vida en ello. ¿Recuerdan cómo estos nombres escritos en el capítulo 1 de Mateo no son simplemente letras, sino que son historias secundarias que vienen a insertarse en la gran historia del plan de redención de Dios? En Génesis capítulo 3, versículo 5, Dios le entregó la promesa del Evangelio a Adán y a Eva, que a través de la descendencia de la mujer vendría el Mesías, y que el Mesías aplastaría la obra del diablo y la maldad, que por medio de él vendría salvación. Esto se cumple también en la vida de Abraham, que dice: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y te daré allí una descendencia, y por medio de esa descendencia voy a bendecir a toda la familia de la tierra. La descendencia de Abraham, que bendice todas las familias de la tierra, es Jesucristo. Quien cree en él tiene la bendición prometida a Abraham. Ahora, más adelante en la historia pasan varias generaciones y llegamos a David. Y a David se le promete que habrá un hijo suyo, una descendencia suya, que será rey para siempre. Esa promesa no se cumple con Salomón su hijo, sino que se cumple con Jesucristo, quien es el rey de los judíos, quien es el rey de todos los cristianos. Él nos introduce por medio de la fe en su sacrificio, muerte y resurrección en el reino de Dios. Y su reino va a llenar toda la tierra por todas las generaciones. Aleluya. Ahora, entre Adán y Abraham, y entre Abraham y David, y entre David y Jesucristo, hay muchas historias de vida que confluyen en la historia, la metanarrativa de la redención del hombre. ¿Me siguen? Pero esa historia de redención continúa, porque vino el Espíritu Santo, nace la iglesia, y la iglesia es comisionada para bendecir y hacer discípulos en todas las naciones. Así, la promesa hecha a Abraham para bendecir a todas las naciones por medio de Cristo, ahora continúa a través de la predicación de la iglesia en todas las naciones. Entonces, de Adán a Abraham, de Abraham a David, de David a Cristo, y de Cristo hasta su segunda venida, toda nuestra vida confluye en esa línea histórica de la salvación del hombre. Esto es emocionante, hermano. Tu vida tiene un lugar en la historia de la redención. Tú naciste para la gloria de Dios. Tú naciste para ocupar un lugar en el propósito de Dios. Tu vida no es un accidente. Tu vida no es para malgastarla en tus deseos y caprichos. Tu vida vino a este tiempo, en este lugar, porque Dios tiene un plan y propósito contigo. Eso es lo que quise compartir contigo en el domingo. Ahora, hoy yo quiero decirte que cuando nos disponemos a cumplir ese propósito, hay desafíos, hay obstáculos, hay circunstancias de conflicto que necesitamos resolver. Nosotros pensaríamos que una vez que encontramos el Evangelio o que nos reconciliamos con Dios, ya tenemos todo resuelto. Pero no es así. ¿No es verdad? No es así. Es más, a veces nuestro caminar lejos de Cristo, según nuestra opinión, según nuestras circunstancias, tiene menos desafío que una vez que venimos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, ahora entramos en el reino de Dios, y el reino de Dios se está estableciendo en las naciones en una zona de conflicto. Ahora tú no encajas con el sistema del mundo. Ahora tú tienes relaciones que te han acompañado a este punto, hasta este punto de tu vida, pero tú empiezas a pensar diferente. Tú empiezas a tener nuevas aspiraciones, diferentes esquemas de valores, y eso empieza a tener conflictos en las relaciones que tú tenías hasta el día de hoy. Es más, hasta este punto, tú estás guiándote por tu propio
deseos, tus propias metas, tus propias opiniones, tu propia voluntad. Pero ahora tú comienzas a comprender la voluntad de Dios a tu vida y hay luchas internas que tú necesitas resolver. Rendir la voluntad, confesar pecado, renunciar a algunas cosas. Así que los conflictos no solamente son externos, sino también que son internos. Hay siempre desafíos si queremos seguir a Jesucristo. Además de esto, dice el Señor Jesús, hay de ustedes si su generación, si sus amigos solo hablan cosas buenas de ustedes. ¿Por qué hablaría el mundo solo cosas buenas de nosotros? Bueno, porque nuestra vida y nuestras palabras y nuestro testimonio no están acusándoles de sus pecados. Y entonces nosotros somos uno más en medio de ellos. Pero si nosotros conocimos a Cristo, amamos a Jesús y vivimos el Evangelio, no tenemos necesariamente ni que hablar. Nuestra propia vida va a acusarle de sus pecados y esto va a incomodarle y va a provocar en otros oposición, burla, murmuración, acusación. Como dice un proverbio que conocimos en Cuba, al árbol que da fruto, a ese le tiran piedra. En este tiempo nadie está tirándole piedra a una mata de mango. ¿Por qué, Javier? Porque no tiene nada. Pero cuando llega mayo, llega abril, a piedra limpia con los mangos. Bueno, hermano, mientras tú eres uno más en el grupo, mientras tú sigues la corriente de este mundo, mientras tú sigues el propósito no de Dios, sino de este mundo, que al final ese es del diablo, tú no vas a recibir las piedras. Pero una vez que tú voltees tu rostro a Cristo, una vez que tú quieras oponerte al mundo, una vez que tú no quieras seguir su corriente, una vez que ya tú no quieras reír sus chistes, que tú no quieres participar en sus pecados, una vez que tú te opongas a Satanás y quieras reprenderle en lugar de obedecerle, entonces allí va a venir la oposición. Entonces, tú tienes un corazón que ama a Dios, que quiere participar en el propósito de Dios, pero va a venir la oposición para estorbar. Y es curioso cómo Dios no nos impide pasar por tiempos de prueba. Dios pudiera librarnos, Dios pudiera decir, ¿sabes qué? No, camina tranquilo, porque poder tiene Dios, sabiduría tiene Dios para librarnos de cualquier tropiezo, de cualquier oposición, pero Dios no lo hace. Dios en su sabiduría permite la oposición, permite el tropiezo, permite la batalla para que en medio del conflicto espiritual, primero, se demuestre lo genuino de tu fe. Segundo, se fortalezcan los músculos de tu carácter cristiano para que tú puedas crecer fortalecido, porque sin oposición, sin desafío, no se ejerce la fe. Y si tú no ejerces la fe, tú no creces espiritualmente como un gigante de Dios. Esto lo vemos en el relato que acaba de mencionar Matías. Soberanamente Dios escoge a María y a José para que sean los padres de Jesús. Ellos no levantaron la mano después de un culto y dicen, yo me voluntarizo para ser mamá de Jesús. No hubo una forma que llenaron para aplicar, y José dijo, déjame aplicar para ver si yo me toman como padre de Jesús. No, sino que Dios los escogió. María, vino el ángel, le dijo, vas a quedar embarazada por el Espíritu Santo. Ese bebé que vas a tener es el Hijo del Dios Altísimo. Y ella que dijo, he aquí tu sierva. Ella no se prestó, ella se entregó. Ahora José, cuando vio que su prometida estaba embarazada, con él no contaba embarazo.
No hubo un ángel, no hubo un diálogo en oración en que el Señor le dijo, ¿sabes qué, José? Tengo el plan de traer a mi hijo al mundo, voy a usar a tu esposa, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Hubo ese diálogo? Sin embargo, la sorpresa sobrecogió a José y por supuesto que él no creía que esto era del Espíritu Santo. Tú puedes imaginarte ese diálogo que era inevitable, que no lo registra la Biblia, pero que fue inevitable, en que una vez que el ángel habló con María, María, ¿qué tuvo que hacer? Dime, Lorena. Decirle a José. Y vemos que eso fue una conversación entre ellos y que más nadie estaba interviniendo, porque dice que José resolvió dejarla encubiertamente para no difamarla en público. Es decir, ellos conversaron, quizás la evidencia comenzó a florecer, la barriguita empezó a crecer, y él dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? De manera que Dios no pidió permiso. Dios le sorprendió abruptamente, irrumpiendo en su vida, haciendo su voluntad, porque Él es Dios. Esto necesitamos aprenderlo de una vez para siempre, hermano. Tú no estás en control de tu vida, Héctor. Nidia, tú no estás en control de tu vida. Dios hace con nuestra vida lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y si todavía no aceptamos eso, hay demasiado orgullo y arrogancia en nuestro corazón que necesitamos poner en el altar de Dios y reconocer que Él es Dios. Nosotros no. Nosotros somos polvo. Nosotros somos sus criaturas, las obras de sus manos. No somos Dios. Nosotros le pertenecemos a Él. Ahora, lo que podemos descansar es que todos sus planes son buenos. Todas sus iniciativas son santas, son justas y nos llevan al bien mayor posible. Porque es un Padre amoroso y tierno, cuyo amor quedó demostrado al entregar su Hijo en la cruz. Pero Él irrumpe en nuestra vida como Él quiere. Amado hermano, ¿quién planifica un accidente? ¿Quién escoge una enfermedad? ¿Quién? ¿Quién opta por una etapa de desempleo? ¿Quién? ¿Quién hace una estrategia para crear una ruptura familiar, un conflicto familiar? ¿Quién? Pero estas cosas ocurren. Muchas de ellas las puede provocar Dios o simplemente las puede permitir Dios. Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. La paz después de la tormenta viene de la mano de Dios. Pero la tormenta que precede la paz la permite soberanamente Dios. Nada en nuestra vida escapa del control y del dominio de nuestro Creador. ¿Puedes tener paz con eso? ¿Puedes tener paz con eso? De manera que aquí tiene José y tiene María una sorpresa. Ups, María está embarazada. Los planes de boda, las invitaciones de la familia, la vida tranquila, todo lo planificado, todos los sueños. No. Y ella puede renunciar a todo eso, y al final José puede renunciar a todo eso, porque vieron que participar
en la historia redentora de Dios, traer al Hijo de Dios al mundo, es incomparablemente mejor que todos los sueños de luna de miel y de matrimonio. ¿Puedes creer? Y María dijo: he aquí tu sierva. ¿Saben por qué a veces, amado hermano, perdemos el gozo en las circunstancias de la vida? ¿Saben por qué a veces estamos más amargados de lo que deberíamos, más cargados y ansiosos de lo que deberíamos? Y en eso me incluyo yo. Porque no estamos en paz con la voluntad de Dios. No nos reconciliamos con la voluntad de Dios. ¿Cuánto necesitamos hacer esa oración de corazón? Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando un plan se rompe, cuando no tienes lo que quieres, cuando no consigues lo que anhelabas, cuando las cosas no suceden como tú lo planificabas, pero tú amas a Dios y tú le conoces y tú le estás obedeciendo, tú puedes decir: tengo paz con eso, porque esto que me está pasando no es consecuencia de mis pecados, no es consecuencia de mi desobediencia. Estoy amando a Dios, estoy honrando a Dios, estoy temiendo a Dios, estoy obedeciendo a Dios. Por tanto, esto que me está sucediendo no es consecuencia de mis pecados. Debo esperar que algo bueno Dios hará con esto. Ahora, cuando ocurren estas circunstancias que nos ponen vulnerables, lo más difícil es mantener el corazón puro. Mantener el corazón puro. Póngase, Fabio, en el lugar de José. ¿Qué voy a hacer con María? Dime, María, ¿qué hago con María? No, que tenía que adoptarlo por la ley permitía la adopción. Sí, pero... Por esa base recibió los derechos de José. Sí, pero ¿qué voy a hacer con María? No. ¿Se lo voy a decir al suegro? Se está moviendo muy ligerito. Sí, ya está muy apurado. No es así. Se lo voy a decir al suegro porque mira el regalito que me ha dejado. Yo puedo imaginar, porque uno siempre ve esto de con, Sí. pero vamos a verlo desde el ángulo humano. Sí. José se encuentra con María en esta. Uh-huh. Y María tiene un testimonio que para él es una cuento. Ahí está. Pero, ¿qué hago con María? Ahora, dice en la historia bíblica que José era justo. Ahora, la palabra justo es muy interesante. La palabra justo viene del término hebreo de rectitud. De rectitud. ¿Y qué es una vida justa? Una vida justa es que es recta, que cuando tú la pones a la par de la rectitud de la ley de Dios, acopla perfectamente. ¿Qué hacían los hebreos? Los hebreos no tenían un nivel así como lo tenemos nosotros, sino ellos tenían una vara que le llamaban canon, que esa vara ya estaba comprobada por otra vara que era recta. Y cuando querían medir la rectitud de una madera, lo ponían al lado. Una al lado del otro. Si no se acoplaba, no se ajustaba, no era justa. Bueno, lo mismo sucede con la vida. Está la ley de Dios que marca la rectitud ética. Si una vida se acopla a la ley de Dios, es una vida justa, piadosa. Ahora, dice la Biblia que José era un hombre justo. Ahora, un hombre justo tiene motivaciones diferentes. Un hombre justo tiene palabras diferentes. Un hombre justo soluciona sus problemas de maneras diferentes. Porque era justo su corazón, él estaba pensando diferente. Y dice: ¿sabe qué? Yo no quiero difamarla. Voy a dejarla encubiertamente. Me voy a ir.
y que los demás piensen mal de mí, pero voy a salvar su vida. Amado hermano, este es un hombre que está actuando con gracia, porque su esposa está embarazada, no ha creído su testimonio como para comprometerse hasta ese momento. Pensando en esto, es que el ángel viene a salvarlo. Mira, hermano, tiene el corazón justo, está planificando asumir la responsabilidad de tener un bebé antes del matrimonio. Está diciendo que hablen mal de mí porque mi reputación, perder mi reputación es un mal menor que ella pierda su vida. Porque si ella le fue infiel, el juicio era apedrearla fuera de la ciudad. Y él, siendo inocente, estaba planificando cómo asumir la responsabilidad para salvarla a ella. Eso es lo que está pasando. Y mientras él está concibiendo ese plan, pensando en eso, esa noche viene el ángel y le dice: ¿sabes qué? Te voy a aclarar la situación. Tu esposa está recibiendo un bebé que es del Espíritu Santo. Cuando nazca el niño, ponle el nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, ¿pero por qué Dios interviene? Porque José guardó su corazón. Al mismo tiempo que el ángel le hablaba a María, Dios podía haber enviado otro ángel a José, pero no lo hizo. Él dejó que la historia corriera. Él dejó que los días pasaran. Él dejó que José manifestara la justicia de su corazón para testimonio de su generación y para testimonio también de nosotros, cómo actúa un hombre justo. Amado hermano, lo más difícil, aprenda esto, por favor. Lo más difícil en las dificultades de la vida es conservar el corazón puro. Eso es lo más difícil. Cuando otros hablen mal de ti, lo más difícil es guardar el corazón puro. Cuando otros no agradezcan el bien que tú le haces, lo más difícil es conservar tu corazón puro. Cuando otros se sientan en las tribunas a examinar tu vida y a sacar conclusiones fuera de contexto, a tomar tus palabras y aplicarlas de manera errónea. Cuando otros tienen malas sospechas acerca de ti y te valoran a ti con malas motivaciones. Cuando tú estás en el escrutinio de la gente, cual aves carroñeras que quieren comer tu piel. Lo más difícil es aún allí mantener tu corazón puro. O cuando las circunstancias de la vida, que tú no sabes por qué pasaron las cosas, tú no sabes por qué no te salieron bien. Cuando pasan todos esos accidentes y se te interrumpe la vida en un punto que tú no esperabas, lo más difícil es guardar tu corazón puro. Porque responder maldición por maldición es fácil. Desquitártela, enojo con enojo es fácil. Violencia con violencia. Amargarse, rendirse en las dificultades de la vida es fácil. Rendirse es fácil. Pero guardar un corazón justo, puro, en los embates de la vida, ante toda murmuración, calumnia, ante toda tragedia, un corazón puro es lo más difícil. Pero allí está la victoria. Así es como camina el joven y la joven cristiana, el hombre y la mujer cristiana. No por las circunstancias externas, sino por la genuinidad, autenticidad, sinceridad de su fe en el corazón. ¿Puedes decir amén? Y porque esa fe es genuina y tu carácter es genuino y porque tu amor a Cristo es genuino, tú piensas diferente, tú actúas diferente, tú resuelves tus circunstancias de manera diferente.
Y cuando tú decides hacerlo así en tu corazón, antes de hablar, en tu corazón, antes de actuar, Dios viene, te habla y te da salida. Por eso el ángel fue enviado en sueño a José y le habló. Le dijo claramente lo que tenía que hacer. Dios incluye en sus propósitos a los de corazón puro. A los de corazón puro. Este hombre tenía un corazón puro y no quería difamar a María. Si tú tienes un corazón puro, lo que va a salir de tu boca no es murmuración, no es calumnia, no es mala sospecha, no es división, no es rencilla, no es enemistad. No. Lo que va a salir de tu palabra, de tu boca es salud, es edificación, es bendición, palabra de paz, de reconciliación, de salvación, para añadir gracia a los oyentes. Si de pronto tú, hermano, o alguien alrededor suyo están viniendo con palabras que no son cristianas, déjame decirle que el problema no está en su vocabulario, el problema está en su corazón. Si de pronto tú te hallas hablando palabras que no deben caracterizar a un cristiano, no es por hábito de tu vocabulario, sino que tu corazón se está moviendo de su firmeza en Cristo. ¿Cuáles son los temas de los cuales conversas? ¿Cuáles son las palabras que estás usando? ¿Con quién estás conversando? ¿Acerca de qué, cuándo y dónde? Tú quieres saber lo que hay genuinamente en tu corazón, examina tus diálogos día tras día, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Por tanto, si alguien, tú que quieres tener un corazón justo, un corazón santo, que quieres vivir en el propósito de Dios, que quiere que Dios te incluya en sus planes, viene alguien con palabras de desánimo, tú deténle. Esa palabra no viene de Dios. La Biblia dice, y combate eso con la palabra de Dios. Puede ser que sea una persona que te tenga afecto, que sea una persona cercana. Si quieres, deja que termine la frase, que termine su opinión, pero después le dice, ¿sabes qué? Lo que me dice el Señor es algo diferente. El Señor me dice tal cosa y tal cosa. Y en el diálogo no reciba palabras de desaliento, sino declara palabras de fe. Ahora, si alguien viene a hablarte de otra persona, darte un mal comentario, un chisme, una crítica de un hermano, de un pastor, de un líder espiritual, de la iglesia, lo primero que debes hacer es lo siguiente: hermana o hermano, ¿ya hablaste con la persona en cuestión? Si alguien viene a hablarle a usted acerca de mi motivación, de Darwin González, o una valoración de mi persona, o de algo que yo dije, o algo que yo hice, lo primero que tú debes decir es, ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? Ya lo hablaste con Darwin. Porque a él es quien le corresponde escuchar lo que tú tienes que decirle, porque me dices a mí lo que debe escuchar él. ¿Me siguen? Y allí se acabó todo chisme. Si alguien viene a hablarme a Olguita y dice, ¿sabe qué, Olguita? ¿Sabes lo que me dice Olguita? Olguita, mira, perdón un momentico. ¿Por qué tú no haces una llamadita a Olguita y se ponen de acuerdo para conversar el asunto? Y allí se acabó el chisme. Porque una lengua murmuradora, una lengua chismosa y calumniadora necesita un oído del mismo carácter, de la misma naturaleza para recibir esa palabra. Porque donde no hay oído chismoso, no hay lengua chismosa. ¿Me siguen? Y aquí tenemos a José, corazón justo, no quiere difamar a nadie. No quiere. Él prefiere asumir la responsabilidad antes que caer en la comezón de chismes, murmuraciones y de mala fama. Amado hermano, la voluntad de Dios trajo a Jesucristo a nuestra vida, trajo a Jesucristo a este mundo. Él, por amor a nosotros, se puso en circunstancias muy vulnerables. El desprecio de sus amigos, el abandono de sus discípulos, la mala opinión de su generación, el combate de la religión establecida,
la incomprensión de sus hermanos. ¿Cuántas circunstancias pasó Cristo adversas a lo largo de su vida, sin contar su muerte? Ahora, Él supo en todo momento aceptar la voluntad de Dios y guardar su corazón puro. Cuando hablaban mal de Él, Él bendecía. Cuando se le oponía, Él sufría pacientemente. Cuando las personas procuraban su mal, Él seguía sanando y seguía alimentando y seguía enseñando. Durante toda la oposición de su vida, Él guardó su corazón. Y aunque no fue su vida terrenal justa para Él, el premio en la eternidad valió la pena. Porque Jesús, su nombre, está puesto sobre todos los nombres de la tierra, y ante Él hoy deben doblarse toda rodilla, porque ese grado de honor se lo otorgó su Padre. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque José no hubiese sido vindicado al hacer lo que es justo, aunque durante toda la vida de María se estuviese hablando mal, ellos dijeron amén a la voluntad de Dios porque querían agradar a Dios y recibir su premio antes que el de los hombres. Lo mismo hizo Cristo. Cristo vivió toda su vida y aunque durante toda su vida no recibió la justa recompensa por el bien que hizo, sí lo recibió de su Padre Celestial. Por eso, el bien que debemos hacer para vivir en el propósito de Dios, no debemos decidirlo por las consecuencias inmediatas que vamos a recibir aquí en la tierra. Hagamos el bien, vivamos en la voluntad de Dios y dejemos las consecuencias al Señor. Dios es quien sabe pagar bien. Dios es el que nunca defrauda. Y Dios no dejará pasar la más sencilla acción que tú hiciste en el nombre de su Hijo. Todas ellas, todas esas acciones, todas esas buenas decisiones recibirán del Señor bendición y vida eterna. ¿Puedes decir amén? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por animarnos a hacer el bien. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria. Dios, abre nuestros ojos para poder comprender que lo más maravilloso que podemos hacer en nuestra vida es sumarnos a tus propósitos, ponernos en tus manos y con un corazón justo enfrentar todos los desafíos de tu propósito, porque al final tú siempre das la victoria y tu premio es el mejor. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Gracias, familia, por venir esta noche. Les esperamos el domingo, 1 de la tarde, para seguir adorando al Señor. Por favor, tome allá atrás un flyer con la información de la iglesia, aunque sea uno, y compártelo con una persona más. Durante el resto de los días, una persona más. Y haga una invitación formal a reunirse con nosotros el próximo domingo. Dios les bendiga. Feliz noche.